Hermanos, les ruego que volvamos a abrir la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, versículo 27. 27, 28 y 29. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Quisiéramos poner el acento en esa frase final. Trabajo luchando según la potencia de Él. Pablo no está echando mano a sus recursos, aunque los tenía. Sabemos que era un hombre muy capacitado, con muchos dones, con mucha historia, mucho conocimiento. Pero cuando él trabaja, no lo hace con sus fuerzas, lo hace más bien desconfiando de sí mismo. Y dice que es según la potencia de él, no de la potencia de Pablo, de sí mismo, sino la potencia justamente de Cristo morando en él, según la potencia de Él. Y esa potencia de Él, es decir, de Cristo en Él, dice que actúa. Y la idea que da es como de una fuerza, de un poder independiente, de otra persona que lo habita. Y eso concuerda con todo el testimonio del Nuevo Testamento y de lo que estamos enfatizando en estos días, como bien decían nuestros hermanos, como el Espíritu Santo nos condujo cuando le pedimos dirección al Señor. ¿Qué es lo que tu pueblo necesita hoy? No solo las iglesias en Chile, quizás esta palabra el Señor la va a usar para muchos corazones, en muchos lugares. ¿Qué necesidades estarán pasando nuestros hermanos que tienen la misma fe nuestra, las mismas batallas, los mismos conflictos, los mismos fracasos, los mismos golpes, las mismas tribulaciones? ¿Cómo el Señor pone nuestra atención en este punto? Este punto. Cristo en nosotros. La potencia de Él. Si hay algo que cada uno de nosotros necesitamos, como una realidad, una aspiración en el sentido de experimentar estas cosas. Cuando tenemos que enfrentar el día a día, cuando tenemos que enfrentar la problemática del día a día, de los conflictos propios de esta vida, o las situaciones que muchas veces enfrentamos en las iglesias. Que el Señor nos socorra, hermano, por su Espíritu. La palabra de la mañana nos inspiraba profundamente. Rodrigo dijo, por ejemplo, leo textual mi apunte: cuando nos aferramos al Señor, a su gloria futura, a esa gloria eterna que nos espera con Él, cuando nos aferramos de esa esperanza puesta por delante, algo de esa gloria se nos impregna. ¿Cuántas frases como esas vamos a aislar nosotros? Así que en este campamento, no solo por mirar lo que aquí está escrito, sino por oír la palabra del Señor, que esta palabra ha sido sembrada y que produzca mucho fruto en los corazones,
Porque viendo al Señor tan glorioso, como es presentado en la epístola a los Colosenses, tan alto, tan glorioso, usando las palabras más elevadas, se exalta el nombre glorioso del Señor. Y podemos tener acceso no solo a contemplarlo fuera de nosotros, en Apocalipsis 5, en medio del trono, en medio de los seres vivientes, glorificado, exaltado con un nombre sobre todo nombre, sino que el foco del Espíritu, como una necesidad presente hoy y en estos propios días, en los próximos días. Esta es nuestra necesidad. Cristo en nosotros. Bendita realidad, Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Que sea nuestra esperanza día a día para ser socorridos día a día. Y al decir esto, hermanos, como una forma de aclarar un poco, de ayudarnos a todos, muchos de nosotros, muchos de ustedes, predican, dan testimonio en sus localidades, en sus iglesias. Muchos de ustedes son predicadores de la palabra. Algunos están aspirando a ello, están compartiendo la palabra. Que el Señor nos socorra, que nuestra predicación sea con la sabiduría del Señor, con inteligencia espiritual, como también compartíamos anteriormente. Que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y quiero decirlo, es bien práctico esto. Cuando nosotros estamos hablando de Cristo crucificado, enfoquémonos en eso. Desarrollémoslo. ¿Cómo llegó el Señor a la cruz? ¿Qué consiguió en la cruz? ¿Cuánta victoria hubo en la cruz? ¿Qué se logró en la cruz? ¿Qué pasajes ayudan a entender la realidad de Cristo crucificado? Cuando tenemos que hablar del Señor Jesucristo en el trono, con toda su majestad, con toda su gloria, de eternidad a eternidad, en los cielos, enfoquémonos en ese punto y desarrollémoslo, y el Espíritu Santo respaldará esa palabra. Y si tenemos que hablar de la venida del Señor retornando en las nubes con poder y gloria, enfoquémonos también en ese punto. Muchas veces erramos, fallamos. Cuando nos dispersamos y hacemos una mezcla de cosas, tomamos un poco de por aquí y por allá y al final queda la sensación en el pueblo, ¿qué es lo que quiso decir el hermano? Parecía que predicó 3 mensajes. Que el Señor nos socorra a todos. Por tanto, el énfasis de esta semana, todos hemos tomado prácticamente el mismo pasaje, hemos hecho alusión a lo mismo, porque en estos días estamos desarrollando esto. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y lo lindo de esto es que Pablo lo vivió. Y que el Señor nos socorra. Yo le pido socorro al Señor para compartir la palabra esta noche. Cuando Él dice, la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Sabe, hermano? Nos abre el apetito. Nos abre el apetito espiritual. O sea, es posible vivir eso. Es posible experimentarlo. ¿Y cómo lo necesitamos? Porque no puede ser que la vida cristiana sea una continua derrota. Que la vida cristiana sea una frustración para muchos. Que habiendo palabras como esta, experimentadas por siervos que tal vez humanamente no eran mejor que nadie, esto decimos más que una frase cliché, porque está escrito también, se dice que los profetas de la antigüedad eran hombres sujetos a las mismas pasiones que nosotros, y ellos oraron y el cielo se cerró y volvieron a orar y llovió. La Escritura con eso nos alienta, que los siervos de antaño no eran hombres tan elevados, y en realidad todos los santos de la historia, todos tenemos tantas debilidades. Pero una palabra como esta, la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Que eso sea
una oración, una aspiración, algo que nos abra el apetito para poder vivirlo, verlo. Los unos y los otros en toda nuestra vida en el Señor y en todas las áreas. Entonces, podemos preguntarnos, ¿cómo vivía Pablo esta verdad? ¿O cómo la vivieron los santos del Antiguo Testamento? Mi corazón fue muy tocado cuando Rubén compartía acerca de Jacob. Recuerden que eso es la advertencia que no es un nombre lindo para ponerle a un hijo. Esos detalles también hay que recibírselos a los siervos del Señor. Porque Jacob significa pillo, traicionero, no sé. No es un buen nombre, ¿cierto, Pastor Rubén? Pero hermano, un detalle de la vida de Jacob les invito a ver, que está relacionado con eso y ya vamos a regresar a Pablo. En Génesis capítulo 46, nos fuimos bien lejos para atrás. Es verdad que esto está quedando grabado, usted lo puede volver a recibir, pero también sería interesante que lo viera y lo marcara. Aquí está Génesis capítulo 46. Unos versículos. Dice así: salió Israel. Nosotros hoy día conocemos la nación de Israel, pero en ese momento era solo una familia. Y el nombre ahí no es Jacob, es Israel. Eso también es un detalle que no se me va a olvidar nunca de este campamento. Dios le dice, desde ahora serás llamado Israel, es otro nombre, es un príncipe. Le cambió el nombre al suplantador, al engañador. Entonces Rubén decía, a veces aparece Jacob y otras veces aparece Israel. Cuando aparece Israel es el hombre trabajado por Dios. Es el hombre con el trabajo del Espíritu Santo, con los tratos de Dios. El hombre en quien se está cumpliendo el propósito del Señor. Y cuando aparece Jacob, nombrado como Jacob, aparece como todavía el hombre. Y eso nos va a perseguir hasta el final, que el Señor nos socorra. Bueno, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba. Y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche. Y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Eso de Jacob, Jacob se parece a Simón, hijo de Jonás. Cuando el Señor no lo llama Pedro, sino lo llama Simón, su condición humana. Aquí está la condición humana, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Fíjense en el momento este. No es la historia como se contaba en la palabra del martes, donde él huye de su hermano Esaú, cuando en la noche terrorífica, terrible, espantado, lleno de miedo, Dios le habla en el peor momento y le promete guardarlo, y después va y vuelve, y todos los tratos de Dios que vive. Y llega a este punto. Aquí ya pasó todas las mayores de sus crisis. Ya José se había ido, se lo dieron por muerto. ¡Qué cantidad de lágrimas! Y cuando él se da cuenta que José está vivo, ahí en ese sentido es como que lo vio resucitado.
Y eso alentó su corazón. Primero no lo creía. ¿Qué me dicen ustedes? Está muerto, ¿por qué me dicen que está vivo? Pero cuando se convenció que estaba vivo, cuando vio los carros del faraón, cobró aliento. Allí hay una figura de la resurrección operando en el corazón del siervo. Y él cobra aliento y ya dice, descenderé a Egipto. Iré donde José. Después leemos ese encuentro y uno llora leyendo eso, ¿no? Pero él se detiene en Beerseba. Recuerden que lo que él decía era ley. Todos iban entusiasmados. ¿Qué nos espera allá? ¿Qué nos espera en Egipto allá? José, nuestro hermano, es segundo después de Faraón. Nos esperan tantas cosas gloriosas. Pero Jacob se detiene en los límites, en el sur de Israel, en Beerseba. En la frontera, casi antes de irse, se detiene. Y se detiene y ofrece sacrificios al Dios de su padre Isaac. Esa era la forma de ese tiempo. En estos días, la forma sería detenerse, parar todo, doblar las rodillas, encerrarse, orar y ayunar. Él necesitaba tocar a Dios. Y lo que dice más adelante el relato de cómo Dios le habló. Necesitaba oír la voz de Dios. Hizo un alto en el camino. Y Dios le dice, lo primero que Dios le dice, después de decirle quién es el que te está hablando, yo soy el Dios de tu padre, le dice, no temas descender a Egipto. ¿Qué significa eso? Que cuando él llegó a los límites de Canaán, sintió un espanto terrible. Sintió miedo, sintió temor, sintió una inquietud por dentro. ¿Cómo voy a dejar la tierra? La tierra que juró Dios darle a Abraham, nuestro padre, a Abraham y a Isaac. Isaac nunca salió de los límites de Canaán. ¿Cómo yo voy a salir? Nuestro padre Abraham, cuando fue a Egipto, fue un fracaso. Fue terrible su vida. ¿Cómo yo voy a ir? Aquí están todas las promesas. Sentía un espanto. Había sufrido en esa tierra hambre. Ya no tenían casi que comer. Era la tierra de sus dolores, de sus aflicciones, de sus lágrimas, de sus huidas, de su lucha. Hasta con Dios luchó, lo agarró. Y mientras Rubén decía eso, yo lloraba. Agarrado del ángel, no te dejaré, bendíceme. Qué pasaje lindo, hermano. Pero aquí llega ahí con temor. Era lindo lo que le esperaba. Muchas riquezas materiales, muchas comodidades, lo voy a pasar bien humanamente allá, pero él teme irse. ¿Cómo me voy a ir de aquí? Dios tiene que hablarle y solo la voz de Dios lo autorizó para que fuera finalmente, siguiera su camino. Hermano, no mucho comentario de esto, pero fíjense el detalle. Hubo una inquietud por dentro cuando tenía que tomar una decisión grande. ¿Qué es eso? ¿Cómo actuamos nosotros cuando usted tiene una decisión importante que tomar? Y sobre todo si esa decisión está relacionada con la iglesia, si está relacionada con la obra de Dios, con la comunión con los hermanos. La vida de Cristo. Claro, Jacob está muy en el Antiguo Testamento. Ellos no tenían idea. Ahora nosotros podemos interpretar. Esto era la sombra. Nosotros estamos en la realidad. Y desde la realidad interpretamos la sombra. En realidad era Cristo en él. Era la vida de Dios dentro de él. Él no estaba tranquilo. Esa inquietud, ese miedo, ese temor, ese andar con el temor en el temor de Dios. No sea que voy a dar un paso fuera de la voluntad de Dios. Tuvo temor de hacer algo. Tuvo temor de salirse de la voluntad de Dios. ¿Qué es eso? Sino algo divino. Relacionémoslo con Pablo. La potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amados hermanos, permítame una voz pastoral. ¿De cuántos errores seríamos nosotros librados? ¿Cuántos de los que estamos aquí en este mismo momento se estarán recordando
Si cuando tomé esa decisión que me trajo pura desgracia, traje dolor a mi casa, traje dolor a mis hijos, traje dolor a la iglesia. Mi testimonio frente al mundo. ¿Cómo el nombre del Señor fue vituperado por mi causa? Si tan solo nos hubiésemos detenido, le hubiésemos hecho caso a Cristo en nosotros. Porque Dios quiere que vivamos así, respondiendo a la vida de Dios implantada en profundo nuestro ser por el Espíritu Santo enviado del cielo. De eso estamos hablando. No nos dispersemos. Hermano, que esta palabra sea vida en nosotros. Que la potencia de Dios actúe poderosamente dentro de nosotros y demos el paso que viene con la autorización del cielo. Y cuando dice nosotros, me apresuro a decir, no solo Cristo en mí. ¿Cuántas veces el Señor me habla a través del cuerpo, a través de los hermanos? Porque esto es corporativo. Si esas cosas quedan claras en este campamento, habrá valido la pena venir. Si algo de nuestro individualismo muere, ojalá que muera todo, pero como bien nos advirtieron los hermanos, al Señor, mientras estemos en este escenario no es el escenario de la plenitud. Mientras estemos aquí, le vemos oscuramente, le vemos por espejo. La mayor gloria está reservada y esa es nuestra esperanza. Hoy estamos dando un paso en la dirección correcta de esta esperanza de gloria, gloriosa, eterna, fundamentada y respaldada por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Todo lo que está escrito se cumplirá, hermano. Ya habrá un día en que ya no habrá más campamentos, ya no habrá nada de esto, todo habrá pasado, porque todo esto es pasajero. Hay una gloria que está por delante. Pero lo que nos resta vivir, que el Espíritu del Señor trabaje muy dentro de nosotros, para que la potencia de Él, que no solo tiene que actuar en Pablo, tiene que actuar en ti y en mí y en todos, hasta en el más pequeño aquí. Y que aquí aprendemos, Jacob, algo pasó dentro de él, fue regulado. No llegó y fue impulsivamente, fue regulado, fue confirmado, fue gobernado. ¡Qué lindo! ¡Qué hermosura este pasaje! Ofreció sacrificio, buscó la dirección, tuvo sensibilidad porque estaba ante un momento delicado. Cuidó su casa, cuidó su destino. Tantas cosas que estaban en juego en la decisión de Jacob. Pero él tuvo cuidado de todo. Él era hijo de Isaac y nieto de Abraham. Lo que estaba en juego eran las cosas del cielo en la tierra, porque Dios hasta ahora puede ser dicho que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Oh hermano, qué tremendo. Que el Señor nos socorra en estos detalles. Sin saberlo Jacob, era la vida de Dios operando dentro de él. Brevemente, y esto es en Job 42, es como comenzar el libro de atrás para adelante. El último capítulo de Job, 42 capítulos. Qué tremenda la historia de Job, porque es un hombre que lo tenía todo y lo perdió todo y después lo recuperó todo multiplicado 7 veces. Es una historia fascinante de la Biblia. ¿Por qué le pasó lo que le tuvo que pasar? ¿Por qué pasó por todo eso? ¿Cómo reclamó? Hay capítulos terribles. Habla un hombre con total desconocimiento de la voluntad de Dios y era un hombre bueno más encima. ¿Cuál es el gran problema? ¿Qué Dios hizo con él? ¿Por qué Dios permitió todas estas cosas? Mucho de lo que pasa con Job, o todo el testimonio del libro de Job, tiene mucho que ver con nuestras vidas personales, con nuestras historias individuales de cada uno de nosotros. ¿Quién de nosotros no ha reclamado en algún momento? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tuve que pasar esto? ¿Por qué mi vida fue así y no así? Job llegó a maldecir el día en que nació.
Maldito el día en que nací. Pero solo en los versículos, capítulo 42, versículos 5 y 6. De oídas te había oído. Está hablando con Dios. Oh, hermano, hablando con Dios. Solo digo esto de paso. No todas las oraciones que hacemos son conversaciones con Dios. Muchas oraciones que hacemos, y me involucro, no quiero decir que usted hace, porque en las debilidades también somos uno. Muchas de nuestras oraciones, hermano, no cruzan el techo. Es una forma suave de decirlo. Pero el Señor no las oye porque son oraciones de paso. Me bendijo la oración que Rubén hizo. Hoy estoy saltando a uno solo obrero, los demás no son maduros, nadie se va a sentir mal. Pero se fija, él no dijo, Señor, bendice a las manos que están sufriendo por el incendio. Porque hay que tener el corazón en lo que se hace. Es que está hablando con Dios, no es una oración de paso. Deberíamos ir eliminando, hermano, drásticamente esas oraciones que uno hace como al pasar. Gracias, Señor, por este día, qué bueno, bendícenos, Señor, guárdanos, amén. Ya oré. Esa oración es mecánica, no es oración. Esta sí que era oración. Y aquí el hombre dice, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Te había oído, de oídas te había oído. Es decir, la fe que yo tenía, el conocimiento que yo tenía de ti era de otro, lo había oído. De oídas te había oído, es decir, por la información de otros, por la fe de los padres, por la fe de los pastores, por la fe de los hermanos. Pero no era su propia fe. Un conocimiento de segunda mano no sirve. Con el Señor lo único que sirve es una comunión íntima con Él, una cena con Él. Algo de corazón a corazón con Dios. De otra manera, nuestra carrera cristiana, hermano, es extremadamente débil. Puede ser mera religiosidad de una reunión. Si nuestra relación con Dios no produce un verdadero cambio en la vida nuestra, hermanos, estamos fingiendo como mucha gente lo hace. Y el Señor nos está lavando con su palabra, nos está limpiando. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué es esto, hermano? Sino un corazón quebrantado ante Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí? ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo delante de Dios con un corazón quebrantado? Que nos hable el Señor, que nos remezca el Señor, que nos traspase la palabra de Dios. ¿Será que hay muchos que están aquí que no recuerdan la última vez que lloraron en la presencia del Señor? Y no con una lágrima así de mera emotividad del momento, sino un corazón quebrantado ante Él. Un corazón rendido a los pies de nuestro Dios. Lo que tuvo que vivir Job. No tengo tiempo, no es ese el tema ahora. Pero todo lo que tuvo que pasar para llegar a ese punto, tenía un gran problema. No tenía visión. Qué lindo la palabra cuando el hermano compartía, Cristian Cerda, y ponía en alto el nombre del Señor y la gloria del Señor, la visión del Señor. Y todos los hermanos hemos hablado de eso esta semana. La visión de Cristo, la gloria de Cristo, la inmensidad, la plenitud, la supremacía, toda la suficiencia absoluta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con quién estamos tratando? Y el énfasis es que ese Cristo se las arregló Dios en su sabiduría, en su profundidad, en su riqueza, que Cristo estuviese en nosotros. Que el Señor nos socorra, hermano. Que esto se sirva de amonestación. Váyase de aquí con una amonestación. Hermano. Y si alguien se enoja, que se enoje mejor. Porque significa que el Dios le habló de verdad, quedó enojado.
Pero hermano, si usted su corazón no se ha quebrantado delante del Señor, es que eso significa que estamos viviendo livianamente. Estamos tomando la fe livianamente. Y en el diagnóstico de Dios, en la balanza de Dios, usted es un tibio. Estamos andando en tibieza. Que el Señor nos libre a todos. Porque es abominación ante los ojos del Señor. Ya sabemos lo que ocurre en Apocalipsis a los tibios. ¡Qué juicio del Señor! No caigamos en eso, no esperemos eso, pero con un corazón quebrantado. Ese fue el fin del Señor y el fin de sí mismo. Y después de eso viene la restauración. Viene a experimentar de verdad al Señor, de verdad la potencia de Dios. Obró poderosamente en este hombre y todos sus argumentos cayeron y todas sus rebeldías cayeron y todas las cosas que nos mantenían lejos se terminaron y de ahí en adelante comenzó a conocer de verdad al Dios vivo y verdadero. Mis ojos te ven, Señor, aunque nuestra visión, como decía la palabra, todavía es limitada, pero lo que alcanzamos a ver quebranta mi corazón. Lo que alcanzo a ver de Dios, de su gloria, de su grandeza, influye en mi vida. Hace que me detenga frente a las cosas importantes, delicadas y aún en los detalles, para no hacer lo que yo quiero, sino lo que el Señor quiera. Amados hermanos, enfocándonos ahora ya para ir como en la recta final de todo esto, de todo este mensaje. Preguntémonos nosotros al hojear el Nuevo Testamento. Pensemos en el libro de los Hechos, en el libro Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios. ¿Cómo vivió Pablo esto? Pablo pasó varios años en silencio. No se sabe nada de él. El Evangelio empieza a crecer, mucha gente se convierte y Pablo no existe. Hasta que Bernabé lo fue a buscar y lo trajo a Antioquía. ¿Qué pasó todo ese tiempo? Y cuando relata su historia, dice que él ha pasado por azotes. Fue azotado 40 veces, menos una. Estuvo de náufrago en el mar, fue descolgado de un muro. Estuvo peligro en los caminos, con ladrones, con falsos hermanos. Tantas cosas que padeció. ¿Cómo se sostuvo? ¿Qué lo sostuvo? ¿Por qué no se fue nunca? ¿Por qué no se alejó? Y además de eso, uno lee 2 Corintios y se encuentra con un aguijón en su carne. Y algo que es difícil de explicar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un demonio influya en un cristiano? Dice que ese aguijón es un mensajero de Satanás que lo abofetea para que no se exalte. ¿Qué trato, hermano? ¿Qué trato de Dios? ¿Qué lágrimas? ¿Qué golpe? Bástate mi gracia, le decía el Señor. Oraciones no respondidas. 3 veces pidió y Dios no le respondió. Pero él no se quedó a mitad de camino, no se fue para la casa. Siguió luchando porque Cristo era real dentro de él. Siguió corriendo la carrera, siguió peleando la batalla. Vivió la cruz. Se tuvo que negar a sí mismo. La muerte operó en él para que nosotros operara la vida. Corrió la carrera, peleó la batalla. Cuando uno lee Romanos 7, algunos todavía se confunden con Romanos 7. Piensan que es un relato de Pablo antes de convertirse, como de mundano. No, hermano, no. Es tiempo ya de madurar. Romanos 7 es la batalla de 2 vidas. La vida humana, carnal, mi yo, está perdiendo terreno. Querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Finalmente te termina siendo miserable de mí. Y después pasamos a Romanos 8 y aparece la vida indestructible, la vida de Cristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y eso que caía algo,
¿cierto? La ley que siempre cae, Romanos 7 siempre se cae, pero en Romanos 8 hay un poder más grande que lo levanta. Y la batalla de las dos vidas, ¿quién no lo ha vivido, hermano? ¿Qué cristiano no ha vivido esto? Que hay una batalla interna entre lo que yo soy en mí mismo y mis ganas de... yo quiero aparecer, la soberbia mía, la opinión mía, lo que yo pienso, lo que yo creo, aún de la voluntad de Dios. Pero eso tiene que morir, algo de mí tiene que morir para que se instale definitivamente Cristo en nosotros, la vida de Cristo. Y hubo triunfo allí. Qué lindo, hermano. Hay una cita que la cito con gozo. Dice aquí en Romanos 11, dice, llega un momento de Pablo, después de haber visto toda la gloria de lo que escribió de Efesios, lo que escribió de Filipenses, Colosenses, la gloria del Señor, el conocimiento, el espíritu de sabiduría y de revelación, los misterios ocultos revelados, las riquezas, el tesoro en vasos de barro, tanta cosa gloriosa de Dios que pasó por su corazón, por el Espíritu Santo. Hay un momento en que aparece, yo creo que aquí como que aparece él, pero ya tocado, conmovido, en Romanos 11:33 dice, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Que me gusta este versículo, es tan lindo, porque como que la vida brota así como un manantial que desborda. Está tan impresionado del Señor. Es tan grande el Señor, tuvo tanta misericordia de mí, habiendo sido yo blasfemo, perseguidor, que no era digno de ser llamado apóstol. Sin embargo, el Señor revela estas cosas y sujeta a unos en desobediencia y para tener misericordia de todo. ¡Qué sabiduría! ¡Qué profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Deberíamos exclamar lo mismo nosotros. ¿Cómo Dios se las arregló para que ahora este Cristo glorioso habitara por la fe en nuestros corazones? ¡Aleluya, hermano! Impresionados de esto. No de las cosas externas. Muchos van a comentar, y legítimamente, lindo el campamento, sabrosa la comida, linda la organización. Podemos decir, hasta de todas las cosas podemos hacer alguna distinción. Pero hermano, que no sea eso. Todo esto es añadidura, todo esto pasará. Pero Cristo en nosotros no pasará nunca. Y por la eternidad le adoraremos y le serviremos. Y ahí estaremos, hermanos, semejantes a Él. Cuando Cristo nuestra vida... Hermano, no nos conmueve, no nos remece esa palabra, que Cristo sea nuestra vida. Cuando Cristo nuestra vida se manifieste, seremos manifestados también nosotros, gloriosos con Él. Cristo en nosotros, hermano. No es algo inalcanzable, no es algo del Génesis, es algo del nuevo pacto. Es algo que tiene que ver con el pan que partimos y con la copa que bendecimos. El nuevo pacto fue inaugurado y ahora el Señor no está afuera, ahora el Señor está dentro. Y lo que el Señor está cultivando, esta planta, regando esta semilla y implantando su verdad en el corazón por la palabra, es para que lo vivamos. Para que lo que va a ocurrir ahora en el hogar, lo que va a ocurrir en tu vida, lo que va a ocurrir en la comunión de los hermanos, sea fruto, manifestación del Cristo que vino a habitarnos. ¿Cómo y qué se las arregló el Señor? Muchas veces nos olvidamos nosotros, hermanos, que la imprenta y la escritura y los colegios es algo bastante moderno. En el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, quinto siglo, sexto siglo. Nosotros no tenemos idea. Conocemos poco de la historia. Hermano, era lo más común que la gente no supiese leer ni escribir. Analfabetos totales, labriegos, trabajadores de cosas extremadamente sencillas.
hasta que empezaron los colegios, las escuelas y la alfabetización. Hasta el siglo pasado, la alfabetización era un problema en América Latina. Apenas 100 años atrás, y estamos hablando de 2000 años de historia después de Cristo. Y esos hermanos, ¿cómo vivieron? Y esos cristianos que dieron su vida por el Señor, ¿quién los sostuvo? ¿Qué habían leído? ¿En qué escuela estudiaron? Hermano, Cristo en nosotros era una realidad en ellos. El Espíritu de Dios era una realidad en ellos. La palabra de Dios actuó, trabajó dentro de ellos y los sostuvo. Y para enfrentar la muerte lo enfrentaron con valentía, y las tribulaciones y los conflictos que vinieron y todas las herejías que se abalanzaban sobre la iglesia. Como bien explicaban los hermanos, esto fue escrito hace mucho tiempo y había herejías de los griegos y de todas las cosas. ¿Y qué de los hermanos sencillos? ¿Cómo le explicamos que está errada la filosofía griega, el gnosticismo? Oye, yo me tardé años en entender algo. No sé si entiendo lo que es el gnóstico. Algo tiene que ver con el conocimiento, la gnosis. Son palabras medias. No son de uso común. Con eso basta que lo digan. Pero hermano, ¿quién sostuvo a nuestros queridos hermanos a través de los años? Hermanos que nacieron y murieron sin haber ido jamás a un colegio, pero fueron fieles siervos del Señor, que sostuvieron el testimonio del Señor hasta hoy. Multitudes de cristianos. Dios se las arregló para que Cristo en ellos fuese una realidad. Y por eso tenemos hoy día el testimonio del Señor más vivo que nunca en la tierra. Gloria al Señor. Gracias al Señor por el trabajo que está haciendo. A quienes Dios quiso, me gusta esa expresión, porque Dios quiso que tú y yo estuviésemos aquí hoy día o conectados y recibiendo esta palabra. Dios quiso escoger a estos hombres y mujeres con todas nuestras debilidades para implantar la potencia suya dentro de nosotros y de esa manera haya un fruto para la gloria del Señor. Qué precioso cuando Pablo, estamos hablando de él, es un siervo triunfante. He peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Pronto iré al sacrificio, un siervo triunfante. Qué maravilloso, qué lindo. ¿Cómo logró todo eso? Porque esta palabra era una realidad en él. Una realidad en él. Hay testimonio de siervos del Señor, lo hemos dicho en otras oportunidades, en los tiempos de persecución, a un famoso hombre en Holanda, en un calabozo. Le comunicaron: mañana serás ejecutado en la plaza pública como un hereje. Y el hombre alcanzó a escribir una carta a su mujer y a la iglesia y dijo que su corazón saltaba de alegría. No puedo ver cómo el Señor me da este tremendo privilegio de morir por causa de mi Señor. Mi corazón salta de alegría. Mañana moriré por mi Salvador. Se me quedó tan grabado eso, lo leí, Guido de Bresse, de esos tiempos difíciles para la fe. ¿Cómo logró eso? A alguien en una escuela de teología le dijeron: cuando usted enfrente la persecución, que ese sea el día más lindo, no se olvide, no llore ese día. Ustedes se ríen, hermano. ¿Y sabe por qué se ríen? Tal vez no se dan cuenta. O tal vez no nos damos cuenta. Porque muchas veces dependemos tanto del sermón externo. Y es verdad que la Biblia dice, hacer morir lo terrenal, nuestras costumbres sean sin avaricia, imitar lo bueno, no lo malo. Hay mandamientos así tantos. Pero, no, hermano, de afuera para adentro no resulta. De afuera para adentro, a ver, ¿cómo fue que dijeron el domingo que había que hacer? 5 pasos para ser buen marido, 5 pasos para ser buena esposa. Hermano, aquí yo sé que seguir esa línea de argumento podría ser hasta polémico. Pero lo que estamos enfatizando hoy día, hermano, es la obra del Señor.
Si no entendemos bien esto, entonces no entendemos el nuevo pacto. No entendemos cómo Dios trata con los hombres en este tiempo. ¿Qué fue lo que ayudó a Pablo? ¿Qué ayudó a estos siervos de la historia ante tanta adversidad? Este es el punto. Cristo en nosotros. Cristo en ellos. Frente a cualquier demanda de la palabra del Señor, de la exhortación que venga, de quien venga, del mejor siervo, del mejor maestro, de nuestros días, la respuesta nuestra al Señor y ante las demandas de una palabra depende de cuánto estemos viviendo a Cristo dentro de nosotros. Cuánto la palabra que recibimos concuerda con la verdad que está dentro de nosotros ya instalada para poder responder. De otra manera, vamos a obedecer porque el pastor lo dijo, porque el maestro lo dijo, porque el hermano lo enseñó. No resulta, pues, hermano. Un poco puede resultar, pero no mucho. A poco andar, volvemos a la misma rutina de siempre. Y fracaso tras fracaso, seguimos sumando fracasos. Por eso, amados hermanos, que el Señor en estos días nos ha hablado de esta manera. Que el Señor nos socorra, hermano. Que esta palabra no haya caído en corazones así que estuvo linda la palabra, pero tengamos ese apetito, esas ganas, ese anhelo del Señor por el Espíritu, de que es posible vivir según la potencia de Él. Que es posible vivir por la vida de Dios que está implantada dentro de nosotros. Que es posible vivir por Cristo en nosotros. Y porque el Señor mora en mi corazón y mora en el corazón de mi hermano, esa vida compatibiliza. Y que se acabe, hermano, entre nosotros. Yo no saludo a este hermano porque no lo conozco. Que tiene que conocerle la historia para amarlo. Dos verdaderos hijos de Dios se miran a los ojos y saben que Cristo vive en el otro. Aleluya. Usted sabe cuando está con un hermano y cuando hay algo que no concuerda. El resultado final de ese análisis, uno de los dos no conoce al Señor. Tal vez lleva años reuniéndose en la iglesia local, pero su relación con el Señor es tan pobre que se siente hasta porque no lo saludan o porque no le contestan el WhatsApp. Que el Señor nos socorra, hermano. No estamos para pequeñeces, por favor. Hemos sido llamados a andar en nuestras alturas. Y nuestra altura es Cristo mismo, habitando por la fe en nuestros corazones. Aspiremos a vivir fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Que esos versículos no se queden ahí en Efesios 3, 16, 17 por ahí. Que no se quede ahí guardado, copiado en la pared, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, que sea una realidad en el corazón. Porque cuando enfrenten la próxima tentación, sea la vida de Cristo la que te libra. Usted sabe lo que es malo. Pero el solo conocimiento de lo que no le conviene hacer no basta. Necesitamos a Cristo en nosotros. Lo único que te salva en la hora de la prueba, en la hora de la soledad. A ver, encerrado solo en el dormitorio, conectado a internet. Un viejo hablando de esto, un viejo canoso hablando de esto. Los jóvenes se peinan disculpen los extranjeros que escuchan esto, los jóvenes saben. ¿Qué ve? ¿Qué se alimenta? ¿Qué basura admite? ¿No está la vida, no está Cristo en nosotros ahí regulándonos? La vida de Dios que reguló la vida de Jacob, la vida de Job, la vida de Pablo y lo sostuvo, no está dentro de nosotros. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué somos entonces? Que el Señor nos perdone, hermano. No nos acostumbremos a vivir por debajo de la normalidad de Dios. El Señor nos está hablando de una manera tan audible, tan fácil de entenderlo en este campamento. Gracias al Señor por este retiro. Gracias por tenernos aquí. Que el nombre del Señor sea glorificado, hermano. Que no haya más esta derrota continua, sino que volvamos
y que el Señor permita que esto sea una bendita realidad en cada corazón. Gracias al Señor por cada palabra. Gracias al Señor por cada predicación. Gracias, Señor, por los mensajes que recibimos semana tras semana, las oraciones, las comuniones durante el año entero. Gracias al Señor. No desmerecemos ninguna de las enseñanzas o predicaciones. Pero, hermano, el Señor se propuso enfatizar esto porque por aquí está el ser vencedor, por aquí está el ser más que vencedores, por aquí está el triunfo, por aquí está Cristo en nosotros formado para la gloria del Señor.